Muy buenas Naturlovers, ¿qué tal estáis? Soy Marta Marsé, naturópata, nutricionista y comunicadora y la encargada de hablaros en este canal de salud y suplementos naturales. Hoy vamos a hablar de uno de los minerales más conocidos y que más problemillas puede llegar a dar, el hierro. Si quieres saber cómo aumentar tus niveles de hierro de forma natural y aprender un poquito más sobre sus funciones, fuentes y demás aspectos, no te pierdas este vídeo. Y si quieres estar al día de todos los vídeos que colgamos cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Nuestra misión con este canal es promover la salud y el bienestar de todos vosotros. Si hay un mineral al cual prestamos atención en nuestra alimentación, este es el hierro. Seguro que tu madre te ha dicho alguna vez que tienes que tomar lentejas para aumentar el hierro o te han dicho que si no comes carne roja tendrás anemia. Lo cierto es que la anemia ferropénica, la enfermedad carencial provocada por el déficit de hierro, es la más común a nivel global y millones de personas la sufren en el mundo. Lo curioso es que asociamos la anemia simplemente a la falta de ingesta de hierro, por lo que hoy me gustaría contarte otras causas de su déficit. Empecemos por conocer qué tipos de hierro existen y cómo influyen en su metabolismo. Tenemos hierro hemo, que se encuentra en alimentos de origen animal como la carne o el pescado y que tiene más facilidad para absorberse y transformarse, ya que se ve menos influido por los otros nutrientes presentes en la dieta como la fibra o el calcio. Este tipo de hierro representa un porcentaje pequeño del conjunto de hierro que consumimos en nuestra alimentación. Después tenemos el hierro no hemo, que se encuentra principalmente en alimentos vegetales como legumbres, frutos secos, soja o verduras como acelgas, grelos, nabo o espárragos. Este hierro se absorbe peor, ya que está más afectado por los otros nutrientes de la dieta, principalmente calcio, fibra, oxalatos o taninos. Pero también cabe destacar que hay muchísima más cantidad de este tipo de hierro en nuestra alimentación, por lo que si la naturaleza es sabia, tampoco haría falta absorber el 100% toda la cantidad de hierro de los alimentos vegetales. De hecho, se sabe que no hay más incidencia de anemia en la población veggie, aunque no consumamos hierro hemo en nuestra alimentación, lo que nos hace pensar en la importancia de tener en la alimentación variedad de alimentos ricos en hierro, seamos vegetarianos o omnívoros. Para aumentar la absorción de hierro, hay un truco muy sencillo que se trata de combinarlo con vitamina C. La toma conjunta de estos dos nutrientes multiplica la absorción del mineral y facilita su metabolismo. Podemos añadir unas gotitas de limón o comer unos cítricos de primer plato antes de nuestros platos de alimentos vegetales ricos en hierro. También podemos tomar un buen suplemento de vitamina C como este de nuestra marca cerca de las comidas. Hay otro factor que determina la oxidación del hierro y por lo tanto su activación, dependiendo de cómo funcione nuestro estómago y si este tiene la capacidad de formar correctamente ácido clorhídrico, el hierro podrá oxidarse correctamente y transformarse en su versión activa. Por eso las personas que toman inhibidores de la bomba de protones, lo que llamamos coloquialmente antiácidos, son mucho más proclives a tener anemias por falta de hierro. Podemos activar la acción de nuestro estómago tomando especias picantes, jengibre o un poquito de vinagre de manzana antes de las comidas, ya que estimulan a la secreción de ácido clorhídrico. También evitando picar y tomar un exceso de líquido mientras comemos. Además, hay un suplemento interesante para estimular la función del estómago, que es el Composor 11 de Soria Natural. Tomado antes de las comidas te ayudará a digerir mejor y a facilitar la oxidación del hierro. Si necesitas tomar un suplemento de hierro para aumentar sus niveles, te recomiendo que este sea liposomado, facilitando así su absorción, como el hierro de nuestra marca, que además está formulado para que no te dé molestias digestivas. Recuerda tomarlo lejos de alimentos con calcio, fibra, hoja verde o té o café para maximizar su absorción. Recuerda que la falta de hierro es mucho más que la falta de su ingesta. Para tener buenos niveles de hierro tenemos que cuidar de otros aspectos de qué comemos y cómo lo comemos. Espero que estos consejos te ayuden. Recordaros como siempre que si tomáis medicación o tenéis alguna patología, siempre preguntéis a vuestro médico de cabecera, médico especialista o profesional de la salud. Y si tienes alguna duda o sugerencia, escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, entra en naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos próximamente por este canal para compartir más información sobre salud y bienestar. Hasta pronto.